Amables e incontables televidentes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio de yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Con su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerma. Lo prometido es deuda. Ya se encuentra con nosotros nuestro gran hermano y amigo Luis Gilberto Murillo, quien es firme candidato a la presidencia de la República de Colombia y un hombre de nuestra genia, de nuestro Pacífico, de nuestra querida región de Colombia. Gilberto, buenas tardes, hermano, Buenas desde tardes, tu José casa. Luis. Bienvenido. Buenas tardes, hermano. Gracias por la invitación a dialogar y también a encontrarme con tu audiencia. Creo que todo tu saludo a toda la gente de Buenaventura y el resto del mundo. Un abrazo de mucho cariño. Siempre que vengo a Buenaventura, recibo demasiada energía de la gente, de mi familia en el barrio El Firme. Hoy estoy visitando la escuela Corazón de Jesús, que es de mis tías, la iglesia también del Firme. Buenaventura me conecta con mi gente, es mi gente, aquí crecimos y eso me permitió no conocer la cultura de río y la cultura de mar, ¿no? Eso aprendí aquí, conocí la bahía. Gilberto, tú no solamente te consideras un hijo del Chocó, sino un hijo del Pacífico. Sí es. Hablemos de eso. Bueno, por una sencilla razón, aunque yo nací en Andagoya, Chocó, Andagoya siempre tuvo una conexión muy directa con Buenaventura, por la compañía y por el flujo que había por el río San Juan. Pero más allá de eso, mi familia materna, toda creció en Buenaventura, en el barrio El Firme. Entonces eso me permitió a mí estar muy en conexión con Buenaventura. Y mi familia, por el lado de mi abuelo Víctor Hurtado, son de Saija, del río Saija, en Cauca. Entonces eso me extiende a mí todo el Pacífico. Yo le decía a mis tías que me falta una conexioncita allí por Tumaco, que la debo tener, pero eso también me pone en un contexto donde, después de haber sido consejero para el Pacífico, en el plan Todos son Pacíficos del presidente Juan Manuel Santos en ese gobierno, eso también me dio un entendimiento muy importante de la región, porque la caminé, la trabajé, conocí la gente en cada rincón. Yo me pasaba, 2 años me pasé moviéndome de Buenaventura a Cali, de Cali bajaba después a Timbiquí, Guapi López, de allí me movía a Tumaco, subía al Chocó, a Quibdó, llegaba hasta Jurado, pasaba al otro lado hasta Candí y volvía. Entonces me movía, en una semana me movía desde Bogotá a Cali, toda la región. Y siempre pasaba 2 días en Buenaventura, siempre, siempre. Entonces eso me dio una conexión especial con el Pacífico. Y obviamente también pude procesar todo lo común, pero también las diferencias que tenemos de subregión a subregión en el Pacífico. Vámonos un poco más atrás, Gilberto. Gilberto nace en Andagoya, Chocó, ya no habló parte de su trayectoria. ¿Cómo llega Luis Gilberto a conocer la que hoy es el amor de su vida y madre de sus hijos? Oh, Barnó. Bueno, Barnó adora Buenaventura, entre otras cosas, ¿no? Entonces nosotros eh, con Barnó empezamos a venir mucho a Buenaventura. Nos veníamos manejando de Bogotá hasta hasta Buenaventura con los 2 niños que teníamos en esa época. Yo conocí a Barnó porque yo fui a estudiar a Rusia, porque me gané una beca en Andagoya y a los 16 años me fui a estudiar a Rusia porque presenté unas buenas pruebas del IFE, el puntaje más alto en el Chocó. Y allá en Rusia, no, pues yo no, avión no sabía nada de esas cosas, en fin, conocí una ciudad como Bogotá. Llegué a Rusia y en la universidad conocí a Barnó. Y Barnó es uzbeca de Asia Central, pero nació y creció en Moscú. Nos casamos, Barnó se vino a vivir al Chocó, allá aprendió español y después empezamos. Ruso. Yo aprendí ruso en Rusia, sí, pero cuando Barnó vino, pues no sabía español, hablamos siempre en ruso y ya aprendió español. Y veníamos mucho a Buenaventura. Nos veníamos, cuando trabajaba en el Chocó, cogíamos un carro y veníamos manejando hasta Buenaventura. Después, y llegamos al Firme. No llegamos a hotel, siempre al Firme. Después en Bogotá Estaba también. la abuelita viva, gracias. Sí, estaba mi abuela Chepa, estaba Josefina Urrutia, estaba viva y mis tías y todo estaba ahí era muy dinámico, ¿no? De pequeño yo trabajaba en la escuela, venía y ayudaba ahí en las vacaciones. Tenía una tía, mi tía Nora, que vivía en el Capricho, ese era el barrio donde ella vivía. Y allá mi tío se embarcaba y traía mucho pescado, toda esa vida. Y con Barno veníamos mucho a Buenaventura y a Barno le encanta Buenaventura. Vino conmigo la semana pasada, porque dijo, Buenaventura, entonces se vino desde Washington, estuvo conmigo en Bogotá y vinimos hasta Buenaventura a hablar con Paula y con Emma, estuvo ahí. Y me dijo, usted tiene que hacer una reunión grande con la familia. Entonces la hicimos hoy. Pero sí, Barno ha estado siempre ahí presente. Los muchachos, los hijos.
Los muchachos, el mayor nació en Moscú y vino, creció acá, después se fue a Washington. David ya tiene 34 años y David es concejal en Landover Hills, en Maryland. Se fue por el lado político. El segundo tiene ya 32 años. Luis Gilberto, se nació en el Chocó. Cada país no ha Sí, nacido sí, uno. Se sí. nació en el Chocó y él ahora es asesor de un congresista que se llama Glenn Ivey en el Congreso de los Estados Unidos. También se fue por el lado político. Y el menor tiene 24 años, Timur Kwame. Y Timur nació en Washington. Vivió en Quibdó, tanto Timur como Luis vivieron en Quibdó ya cuando era gobernador. Y Timur ahora terminó finanzas y es analista de una empresa financiera del sector inmobiliario. Luis Alberto Murillo, su trayectoria. Ah, bueno, yo terminé ingeniería en minas y maestría en ciencias de la ingeniería y una especialización en dragado. Y después ya inicié a trabajar inicialmente en la empresa minera de Chocó, pero ahí pasé a Codechocó. En Codechocó llegué a ser director de Codechocó. Ahí nos tocó mucho el trabajo de Ley 70 de títulos colectivos. Después fui gobernador un año, me eligieron en el 97, una época muy difícil. Fui gobernador en el 98. En esa oportunidad entregamos el primer título colectivo en Colombia, lo entregamos allí a Cocomasia, en ese tiempo se llamaba Asia, y otras cosas que hicimos en esa época. De ahí pasé a, a, a trabajar, primero trabajé con Antanas, antes de ser gobernador, con Antanas Mocus en Bogotá. Una eminencia. Y sí, fue una muy buena experiencia y conociendo Bogotá, lo local, creando la Secretaría de Ambiente de Bogotá, antes se llamaba Dama. De ahí pasé, bueno, vino lo del exilio, estuve en Estados Unidos, hicimos un trabajo muy importante con Oscar Gamboa, con otras personas de Buenaventura y del país para abrir espacios a los afrodescendientes en Washington. Y se logró. Y eso transformó también la política afrodescendiente, los proyectos. Y de allí regresé a ser a gobernador. Me eligieron otra vez en el Chocó en el 2011. Estuve gobernador en el año 2012, también me sacaron. Y Santos, que no lo conocía, porque yo había apoyado a Antanas, me dijo, oiga, me gusta lo que usted está proponiendo. Si sale de allá, quiero que trabaje en el gobierno nacional. Y allí creó el plan Todos Somos Pacíficos. Me puso como su consejero y allí diseñamos un crédito. En 2 años sacamos adelante un crédito de 400 millones de Y ahí dólares. se ve la que usted no alía de Buenaventura. Ahí era la época que yo estaba, yo tenía una habitación en el Hotel Torremar. El dueño del Hotel Torremar, hablamos Don con él. Alfonso. Sí, don Alfonso, hablamos con él y oiga, yo voy a estar viniendo, pero yo no puedo estar, o sea, sáqueme una habitación que sea la mía y yo siempre estoy ahí y todo. Y entonces me buscó una habitación muy cómoda. Y yo vivía en el Hotel Torremar, a veces iba al Firme, en fin, pero me la pasé en Buenaventura y en toda la región. De allí, Santos, de ver el trabajo en el Pacífico, me designa ministro de Ambiente. Allí hicimos un trabajo muy dinámico de ampliar las áreas protegidas en el país, de sacar adelante el tratado del Acuerdo de París. Sacamos adelante la ley de marco de cambio climático, la primera en el país. Y de allí ya salgo, voy otra vez a Washington, estuve de investigador en la Universidad American y después me gané una beca para ser profesor visitante en MIT, muy competida, el primer latino que llegó allí a esa beca de ser becario Martin Luther King, se llamaba. Y de allí estuve 2 años haciendo investigación, creando unos proyectos. Continuamos. Este es tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la de mi gente. Con su amigo y servidor José Luis Niño Lerma. Repito, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches alrededor del mundo. Entonces, doctor Luis Gilberto, usted se me está adelantando. Porque yo quería llegar al punto donde un hombre como usted llega a Estados Unidos y abre la puerta al resto de sus coterráneos. Usted no es egoísta. Digo, no, yo solito, hermano, le abrió la puerta. Y hoy muchos hombres del Pacífico están en Estados Unidos, muy bien aceptados, gracias a usted. Háblenos acerca de esa experiencia. Bueno, nosotros llegamos a Estados Unidos, a mí me tocó estar allá, no conocía mucho de los afrodescendientes, nos tocó hacer todo un proceso de concientización, porque decían, no, sabíamos que había afrodescendientes, pero no tanto, ni que estaban en esa situación. Hablé con Jesse Jackson, después en su temporada con Barack Obama, con los congresistas del Congressional Black Caucus, sobre todo Gregory Mix, Gran amigo. muy amigo y muy amigo de Colombia.
Y nosotros hicimos algo que fue muy importante, transformar las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Ya lo afrodescendiente, los temas del Pacífico, de las comunidades palenqueras, raizales, ya dejó de ser un tema invisible y se volvió visible con recursos, con propuestas concretas, y ya tenían que ir precisamente a Estados Unidos cuando iban allá a hablar de nuestra situación. Hicimos cualquier cantidad de delegaciones de congresistas de Estados Unidos y otros líderes a Colombia y viceversa. Eso tuvo un impacto muy importante y había otra gente allí en ese trabajo estuvo Oscar Gamboa, estuvo Carlos Rosero, yo voy a decir los pioneros, muchos alcaldes del Pacífico que nos acompañaron en las delegaciones, líderes de comunidades, algunos líderes religiosos, los obispos de esa época. Y el trabajo dio fruto porque teníamos estrategia y estábamos muy focalizados. Y eso transformó realmente el panorama político y yo diría que hasta social de las comunidades afrodescendientes en Colombia, porque ya nos tomaron en serio. Y eso permitió también muchos avances. Muchos de los avances que se ven hoy vienen de eso, sino que algunos no conocen de esa historia, ¿no? Y hay que darla a conocer, hay que darla a conocer. Hay que darla a conocer. Llegar a este güey de Gilberto Murillo, eso hay que decirlo porque es una realidad y está plasmado ahí en la historia. Gilberto, ahora sí tú dices, tú regresas a Colombia, haces campaña con Sergio Fajardo. ¿Cómo hubo esa experiencia con Sergio Fajardo? Fue interesante. Bueno, primero nos cerraron las puertas. Tú recordarás que Colombia Renaciente con John Arley Murillo me dice, oiga, Luis Alberto, hay que venir a hacer una propuesta desde los afrodescendientes, hay varios candidatos. Y vine a eso para ser candidato, participar en la consulta de la coalición de la esperanza. Pero cuando llegamos nos cerraron las puertas, que no, que había muchos candidatos. Entonces, si nos cierran las puertas, bueno, vamos a hacer campaña independiente. Y la hicimos. Y cuando Sergio Fajardo gana la consulta de la esperanza donde nos cerraron las puertas, Sergio me llama. Sergio, y me dice, Luis Alberto, quisiera que fueras mi fórmula. A mí me parece un proyecto interesante. Hay que unir fuerzas. Y acepté ser su fórmula. Y fue una buena experiencia. Yo hice una campaña muy alegre, con buenas propuestas. No estaba el momento para una fórmula entre Sergio y Luis Alberto, pero cuando perdimos, tomamos la decisión, yo tomé la decisión, estábamos en libertad. Yo dije, no, yo sí voy a apoyar a Gustavo Petro por el proyecto, la visión que él presentaba y de unidad y una coalición de muchos sectores, tanto de centro como de izquierda y como independientes, y me pareció atractivo. Pero también porque por primera vez íbamos a tener una vicepresidenta afrodescendiente. Para mí eso también muy importante. Y eso me llevó a apoyar a Gustavo Petro y terminé el proyecto, obviamente, de Gustavo Petro. La experiencia con Sergio fue una buena experiencia para ese momento, pero sí, el país estaba en otra onda, diría yo. Te cuento una anécdota esta mañana. Sí, bueno, esa sí es la de Buenaventura. Entonces, con Sergio vinimos a Yo no me la Buenaventura. imaginaba. Pues. Sí, lo que pasa es que a veces uno hace, esos gestos son muy importantes, pero solo es la experiencia. Entonces, llegamos a Buenaventura y empezamos una ronda y fuimos, obviamente, si uno llega a Buenaventura, tiene que ir a buscar a José Luis y a Tebello y decir, bueno, ahí tiene que presentar porque no estaba en Buenaventura. Está bueno. Entonces Sergio dijo, vamos a hablar con Tebello, nos va a entrevistar, eso es clave porque ahí le llegamos a toda Buenaventura. Entonces yo sí, claro, vamos, como fórmula. Entonces llegamos, entra Sergio a tu estudio, recibe a todo el mundo. Entonces Sergio ya empieza a hablar y habla del proyecto y después va a presentar a Luis Gilberto y dice, no, Luis Gilberto Murillo, y tú ahí mismo la mano la sacaste y dices, no. Luis Gilberto aquí no necesita presentaciones, es de nosotros, es uno de los nuestros, es de aquí. Local. Oiga, y Sergio se quedó como congelado, ¿no? Y ya después me comentaba, me decía, no, pero ¿y a ti te conoce alguien? No, claro, yo soy de Buenaventura también. Y eso cambió un poco la dinámica. Tú sabes que sean dinámicas, ¿no? Dentro de las fórmulas y dentro de la campaña. Eso cambió la dinámica de la campaña, porque dijeron, bueno, si Luis Gilberto es conocido más allá del Chocó, realmente digamos, una base importante Sí, en el Pacífico. Una alcance. Y ese gesto tuyo fue muy importante porque a veces nosotros no nos reconocemos. Y a veces tampoco vemos el momento o la oportunidad para unos buenos gestos y empujar a nuestra gente. Sí. Tú ni darse cuenta, ¿no? Sí, tú no te das cuenta. Tú lo hiciste sin ningún interés. Es verdad. Sí. No me digas que es de casa. Así es de su casa. Así es. Suena el teléfono, tú lo contestas y en otra línea está el presidente de la República que dice, Gilberto, quiero que sea mi embajador en los Estados Unidos. Sí, o sea... ¿Qué reventó eso? Pues fue muy importante. Al principio yo le dije, pues, presidente, eso yo tendría que renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos, es una decisión
bien compleja. Él no, él dijo, bueno, ese es un tema más familiar. Yo traté de mandarle mensajes eh, con propuestas alternas, no ser ministro de Minas, cosas de esas, pero no, el presidente estaba fijado que no él, pero el país me necesitaba allí. Y al final tomé la decisión, sí, por el país hay que Por el hacerlo, país, por el renunciar país. a la ciudadanía de Estados Unidos, asumir la embajada. ¿Por qué? Primero, ese es el escenario más, es la embajada más importante de Colombia en cualquier parte del mundo, la misión diplomática más importante. Pero en segundo lugar, había sido una, un sitio muy protegido por las élites. Embajadores en Estados Unidos eran hijos, hijas de presidentes, nietos, toda esa élite muy concentrada del privilegio, o los amigos de ellos. Y resulta que, y resulta que eso significaba mucho no solamente para el Pacífico, para los afrodescendientes, sino para todas las personas en Colombia que no son de ese grupo de los privilegiados. Era abrir unas puertas. Y para Washington también, porque era que llegara alguien que no era de los grupos privilegiados, y eso ya en Washington, la gente dijo, en Colombia está pasando algo distinto. Y por otro lado, era también muy importante porque era el reconocimiento a un grupo, dentro del cual me incluyo, que hizo mucha diplomacia ciudadana del pueblo. Nosotros la diplomacia que hicimos fue con las uñas para abrirnos espacio. Entonces ya también era el reconocimiento de ese trabajo que hicimos para abrirle espacio a la comunidad afrodescendiente indígena. Y qué bien que se abrió, gracias a Dios, Sí. y a tu trabajo. Pero luego viene la otra contraparte. Tú eras uno más de los embajadores de Colombia ante el resto del mundo. Tenías todos tus colegas embajadores de Colombia. El de África, el de Uruguay, el de Brasil. Tú Sí. eras uno más y tú de primera tú eras el canciller. Pero luego tú llegas, le llamas al presidente y dices, yo quiero que tú seas ahora el canciller. Pasaste de subalterno canciller a jefe de todos los embajadores de colombianos ante el resto del mundo. Sí, bueno, eso fue en un momento crítico, pero la embajada de los Estados Unidos es una embajada muy especial porque el embajador de los Estados Unidos tiene una relación muy directa con el presidente De una vez. y también con el canciller, pero tiene mucha autonomía. Es una embajada muy importante de primera categoría. Pero el que se le llama a ser canciller tenía un significado muy difícil porque era un momento de crisis, pero también muy importante porque era la imagen de Colombia ante el mundo, era un representante del Pacífico, una persona afrodescendiente. Eso es una transformación de fondo. Cuando tú te paras y dices, yo soy la imagen de Colombia ante el mundo, pero es un... Cuando tú te paras y dices, yo soy la imagen de Colombia ante el mundo, pero es un negro, eso ya el país está cambiando. Claro, claro. Entonces era muy importante y también para abrir espacios. La Cancillería también era uno de esos espacios que cuida mucho la élite, la gente del privilegio. Entonces llegar a la Cancillería también abría una nueva puerta, un nuevo espacio para nuestra gente. Vámonos ya al segundo corte comerciales y venimos con la parte final de este espacio especial de TV La Comunidad con el próximo presidente de la República de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Ya regresamos. Continuamos ya aquí en la parte final de este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la mía, con su amigo y servidor José Luis Piñolera. Luis Gilberto, ¿por qué usted quiere ser presidente de la República de Colombia? Bueno, lo primero que con el presidente yo he tenido una relación cordial. Tenemos cada quien sus énfasis, pero yo he tenido una relación cordial. Y yo quiero ser el presidente porque creo que hay que transformar al país real, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente para nosotros los afrodescendientes. Ya es hora, estamos listos y listas, y ya es hora de que se le dé la oportunidad a personas de esa Colombia que no la ha tenido para llevar nuevas historias a la Casa de Nariño. Y porque tenemos una visión muy concreta de país y un recorrido. Tú ves en eso, José Luis, una cantidad de candidatos y candidatas que está por verse qué hicieron. No, nosotros tenemos un recorrido, una experiencia, unos contactos y se ha hecho y tenemos resultados de trabajo desde el servicio público. Y eso es lo que le ofrecemos al país, a todo el país, para unirlo. Porque el país está muy polarizado, está muy dividido, está muy radicalizado y nosotros necesitamos avanzar en una senda de unidad en propósitos, no de gritos, etcétera. Y eso es lo que yo le propongo al país, un gobierno tranquilo, un gobierno estable, que le dé oportunidades a regiones como las nuestras, porque ahí está el futuro del país. Ya una última pregunta, Berto, y es, tú como presidente de la República de Colombia te toca trabajar por todo el país.
pero ¿qué hay para el Pacífico? Tu Pacífico y sobre todo para Buenaventura. Bueno, lo primero es que yo conozco muy bien el Pacífico y sé cómo conectarlo. Sé cómo generarle beneficios a la gente. Lo primero que hay que trabajar en Buenaventura tiene que ser un proceso de que garantice la seguridad, pero una seguridad con la otra seguridad, la verdadera, con educación, con salud, con vivienda, con bienestar para la gente. La gente necesita oportunidades. Los jóvenes de Buenaventura Los necesitan jóvenes. oportunidades. Y eso es lo que quiero trabajar, que la gente realmente... Mira, estaba en el barrio El Firme y me decían dos personas que tenían emprendimientos, unas tiendas allí, uno de comidas y otro de víveres. Y me decía, oiga, necesitamos que apoyen a la pequeña empresa porque yo necesito adecuar aquí mi bodega o necesito adecuar mi restaurante. Hay que darle oportunidad a la gente. Un señor que me encontré aquí en el malecón que vende la pipa De agua. de agua de Agua de coco. coco. Sí. Entonces me dice, me lo encontré en el taxi, yo en un taxi, me dice, hey, yo le vendí la pipa de coco. Y entonces él me dice, oiga, yo necesito que me apoye para mejorar mi carrito y mis cosas porque yo ahí me sostengo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también pensando en grande. Mira, estábamos hablando hace poco y era una reunión familiar el que me decía, mire, esa carretera, esa conexión de Buenaventura con Cali y con Buga ya se nos quedó pequeña. Se necesita una vía alterna o se necesita ampliar esa, pero a lo mejor una vía alterna. Así en grande tenemos que pensar. Porque la salida de Colombia a Asia-Pacífico es fundamental para el desarrollo de todo el país, pero además es fundamental para el desarrollo de Buenaventura. Y esa salida a Asia-Pacífico no se ha dado porque sí hay problemas de racismo estructural en Colombia, hay que reconocerlo, por eso Buenaventura no ha avanzado, por eso la riqueza se genera aquí, pero no se asienta. Eso es lo que tengo para el Pacífico, para que la gente pueda vivir tranquila, con sus necesidades básicas satisfechas y para que la gente realmente pueda realizar sus sueños. De eso se trata. Alberto, muchas gracias, pero antes de irte, mándale tu mensaje a todos los bonaerenses y el resto del mundo por qué quieres ser presidente de Colombia. Quiero ser presidente de Colombia porque esto es una oportunidad histórica para transformar el país. Y en el Pacífico y en el resto de Colombia, personas como yo estamos listos y listas. Alberto, muchas gracias. No olvides Sí, de tu hermano. casa, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Gracias. A ustedes muchas gracias y gracias aquí a TV La Comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Con su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerma. Luis Alberto Murillo, nuestro próximo presidente.